levantemos un aplauso mucho más fuerte a Dios. Gracias, Señor, porque Él nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuánto podemos decir esta mañana que el Señor nos ha libertado? Amén. Bueno, tomemos nuestro asiento y vamos a orar unos instantes nada más para comenzar esta palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos todo lo que podamos compartir en esta mañana, Señor, tú puedas ver, Señor, el corazón mío primeramente, Padre, y el de cada uno de mis hermanos que estamos congregados aquí, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando del Espíritu Santo en la serie que habíamos iniciado, ¿sí? Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios y de Jesús porque ellos son uno, ¿sí? Pero es importante que podamos entender cuáles son los conceptos y cuáles son aquellas verdades bíblicas que a nosotros nos bendicen y a nosotros nos ayudan para caminar en el camino de la fe. Bueno, esta mañana el tema que el Señor había puesto en mi corazón era los frutos del Espíritu Santo. Aquellos frutos que vienen de Él. Y para hablar del fruto, quería compartir con ustedes la palabra, pero de dónde inicia ese fruto, que inicia de la vid. Yo había pedido que si me podían poner una imagen, no sé si está, la imagen de la vid, de la planta. Todos conocemos la vid, vivimos en Mendoza, no es una planta, gracias a Dios, desconocida para nosotros, porque en muchos lugares del mundo esta planta no se da, pero nosotros tenemos el privilegio de conocerla. Muchas personas tenemos en el patio de la casa o en algún lugar esta planta que nos habla la palabra de Dios para que nosotros podamos entender esta mañana la verdad bíblica, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la vid. En Juan 15:1, la palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera. En la palabra del Señor vemos que Él no es una vid, o no hace alevosía, o no hace mención de la vid, sino de la vid verdadera. ¿Qué quiere decir la vid verdadera? La vid verdadera quiere decir que Él es la vid genuina, la vid verdadera que nosotros tenemos que tomar de ella, ¿sí? Vamos a ver el próximo versículo, que es en Juan 15:5, dice: yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. O sea, nosotros somos las ramas de esa vid. Nosotros solamente por el solo hecho de ser humanos no podemos estar conectados a Él, sino que hay un poder divino de parte de Dios que Él desea que nosotros estemos unidos a la vid. Si yo voy caminando y me encuentro una rama, esa rama no está añadida a una planta, esa rama está ahí. Por poder humano yo no puedo añadir la rama a cualquier planta, ¿sí? Pero por el poder de Dios y del Espíritu Santo nosotros estamos unidos a la verdadera vid, que es Cristo Jesús. ¿Y para qué yo estoy unido a esa vid? Estoy unido para dar fruto. ¿Y qué tipo de fruto? El fruto del Espíritu Santo de Dios. El fruto es el resultado de la relación con el Espíritu Santo. El fruto que yo obtenga no va a ser algo que yo elija, sino que el fruto que yo dé y brinde va a ser un fruto que va a depender de mi relación con el Espíritu Santo, de la gracia de Dios en mi vida. Porque no es que yo digo, bueno, yo quiero ya vamos a desarrollar uno por uno los frutos de manera breve, pero para que tengamos un concepto de cuáles son los frutos que el Señor menciona en su palabra, pero yo no puedo producir el fruto que yo quiera o el que a mí me parece, sino que yo tengo que estar unido a la vid. ¿Para qué? Para dar un fruto, y ese fruto es dado por el Espíritu Santo de Dios, y va a ser con mi relación con Él que yo dé fruto. Va a ser algo inconsciente prácticamente, no va a ser algo forzado, sino que se va a ir dando de manera natural. A medida que yo me conecte más con el Espíritu Santo, el Señor va a ir poniendo en mí todos estos frutos y las personas que van a evidenciar el fruto. El fruto no es para que nosotros nos glorifiquemos, sino para que sea glorificado Dios, porque es Él, son las características de Él que vamos a ver enseguida que hay en cada uno de estos frutos. La palabra de Dios dice el labrador. Vamos a ver quién es el labrador. Jesús dijo: mi Padre es el labrador.
Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el que trabaja esa tierra? ¿Quién es? Es Dios. Entonces acá empezamos a ver y empezamos a armar en nuestra mente que el labrador es Dios. La vid es Jesucristo. Nosotros somos las ramas de esa vid y el fruto es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, para hablar de cada fruto, nosotros tenemos que entender este proceso previo, porque si no hablamos como un producto final, pero tenemos que volvernos a los inicios. ¿Por qué Dios quiso que esto fuese de esta manera? En una parte del versículo dice, toda rama que en mí, dice, no da fruto, la corta. A veces cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, circunstancias, y vemos que somos podados de alguna manera, vemos que algo nos empieza a pasar, nuestro ambiente, nuestra mente, nuestro corazón empieza a cambiar y sentimos muchas veces que hemos sido podados por Dios, que hay cosas de nuestra vida que han sido cortadas y alejadas de Él, pero tenemos que entender que Dios tiene un propósito y que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que en nosotros nada se pierda, dice su palabra. ¿Y qué quiere decir que nada se pierda? Que nosotros podamos tener todas las cosas y que todas las cosas marchen para nuestro bien. Satanás muchas veces ha querido poner en nuestros pensamientos que seguir a Dios es un camino de dolor, un camino de tortura, un camino de mártires, y está muy alejado de eso, porque yo considero que yo sin Dios yo no podría vivir. Ya Dios no puede faltar en mi vida, porque Dios está tan dentro mío, o por lo menos es la decisión que yo he tomado, que yo ya no puedo vivir lejos de Él. Y siento que si me empiezo a apartar, Satanás quiere tomar territorio sobre eso. Satanás ya sabe que yo creo en Dios, entonces ¿él qué quiere? Apartarme de Dios. El que no conoce a Dios se le hace un poco más fácil porque lo tienta, le trae situaciones de pecado para alejarlo, apartarlo, para crear culpa, distracción. Vamos a seguir. Dice en Mateo 7, del 16 al 20, dice, esta es una palabra muy linda, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Es importante entender que el fruto del Espíritu Santo va a ser la evidencia de que yo crea en Cristo y que yo sea un buen cristiano. Hay personas que conocemos muchas veces, a mí no me gusta criticar mucho a los demás, ni mucho menos, pero a veces hay personas que dejan mal el Evangelio, muchos cristianos que dicen ser cristianos de la boca para afuera, pero no han reflejado el fruto del Espíritu Santo. No han reflejado el amor, la paz, la paciencia. Se han alejado mucho de eso. Entonces a veces nosotros como discípulos del Señor tenemos que vivir un evangelio de nuestra boca para adentro, porque lo que tiene que hablar son nuestras acciones y no nuestros labios. Muchas veces las personas van a seguirte no por lo que vos digas, sino por lo que vos hagas. Entonces es importante que como discípulos suyos entendamos el principio de que vamos a ser conocidos por los frutos que demos. ¿Qué fruto estamos dando hoy? Esta es una pregunta que nos la tenemos que hacer cada uno de nosotros esta mañana. ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Estoy dando un fruto bueno, agradable a los ojos de Dios? ¿O estoy dando un fruto que se aleja de lo que Dios quiere para mi vida, que se aleja de su palabra? Vamos a continuar. En la palabra que habíamos visto recién, habían situaciones que como comentaba, que el Señor tiene que podar nuestra vida. Dios es soberano y Dios toma las decisiones que Él cree necesario. A veces nos hemos preguntado en nuestra vida por qué se nos han cerrado puertas y después entendimos que era algo que nos iba a bendecir, en realidad debe maldecirnos. Dios no nos puede dejar a la ligera que nosotros simplemente, si bien nosotros elegimos, pero dejar todo servido para que las cosas se hagan como yo quiero y no como Él quiere. Y acá está un punto clave y un punto que rompe una estructura,
porque no es las cosas como a mí me parecen y como yo las quiero. Y lo habla alguien que le cuesta mucho eso. Que no es como a mí me parece, como yo quiero, como yo entiendo que son las cosas, como a mí me criaron, como a mí me enseñaron. La palabra de Dios es soberana y la verdad para mí es la misma que es para vos. O sea que es para todos, es universal. Entonces cuando Dios quita algo de mi vida y lo poda, es porque es necesario que sea así. ¿Qué padre que ama a sus hijos, dice su palabra, no lo disciplina? Nosotros muchas veces necesitamos disciplina, porque vamos a unos puntos y a unos extremos que si el Señor no empieza a cortar ciertas situaciones o no nos empieza a acercar más a Él, nosotros estaríamos perdidos. Y yo puedo estar segura que muchos de los que están acá sentados hoy no estarían, pero no estarían en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor hay situaciones que te cuidó, el Señor hay en situaciones que te guardó, aunque vos tal vez no lo entendías y tal vez hoy no lo entendés, pero el Señor guarda de vos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vos sos su hijo. Los que somos padres hemos entendido que no hay cosa más preciada para nosotros, nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos y esa es la forma que Dios tiene muchas veces y que nosotros como papá también lo usamos. Entonces, es importante que nos aferremos a esto como un principio de poder para nosotros. Y si le tengo que decir, Señor, podá aquello que te desagrada, aquello que va en contra de tu palabra, hacelo. Porque eso es tener un acto de humildad ante Dios y reconocer que hay cosas que no las puedo controlar todas yo, que no pueden pasar todo por mi vida, por mi mente, por mi corazón. Dice, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Esta frase que la había puesto para compartirla, es increíble porque el Espíritu Santo obra así, o por lo menos yo lo entiendo así. Cuando nosotros aceptamos al Señor, lo aceptamos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué aceptamos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como esa vocecita que te dice, no hagas esto. No sé si muchas veces hemos visto los dibujitos y que sale un ángel y sale un demonio y que le están hablando al oído a la persona. Bueno, algo parecido. El Espíritu Santo, vamos a borrar al demonio y vamos a dejar solo al angelito, pero el Espíritu Santo obra de esa manera. ¿Qué hace Él? Él nos habla a nuestro corazón, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y Él nos habla y nos dice, no vayas por ahí. No hagas esto, alejate de esta persona que te quiere dañar, alejate de esos vínculos que te están haciendo mal. El Espíritu Santo es eso en nuestra vida. Cuando lo hemos aceptado, Él ha puesto un sello en nosotros y Él habita en nosotros. Y la permanencia de Él en nosotros depende de nosotros también, porque mientras más me conecto con Él, más frutos voy a percibir de Él. Hay una definición que me gustó muchísimo con respecto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y la convicción se arraiga a la conciencia de la persona. Entonces yo acepto al Señor, esa convicción se arraiga a mi conciencia y hay cosas que yo las puedo hacer si quiero, puedo pecar, pero va a haber algo que constantemente te está diciendo que está mal. Esa es la convicción de pecado que pone el Espíritu Santo en tu vida. ¿Para qué? Para que dejes de pecar y un poco sí vamos a tener que dejar de pecar porque ninguno puede terminar el día sin pecar, dice la palabra del Señor. Todos pecamos, pero esa voz que escucho del Espíritu Santo me tiene que guiar por las sendas de justicia del Señor, por las sendas que me lleven por amor al nombre del Señor. Es importante que el Espíritu Santo va a traer esa convicción. Muchas veces nosotros preguntamos, o personas me han hecho preguntas a veces con respecto a ciertas situaciones y muchas preguntas no las sé, otras las averiguo, otras el Señor me dice puede ser esto, pero creo que cuando hay convicción de pecado en nuestra vida, cuando sabemos que las cosas están mal y el Espíritu Santo nos marca, nuestra vida nunca más puede ser igual, porque tiene que haber algo en nosotros que quiera seguir el modelo del Señor, tiene que haber algo en nosotros que quiera conectarnos directamente con el Padre. Y la convicción no es una opinión, porque a veces yo puedo preferir entre una cosa y otra, ¿no? Y eso queda solamente ahí, pero la convicción es algo que ya está en mi conciencia. Y está arraigado de tal manera a la persona que si algo cambiase, cambia algo de la persona también. Entonces, miren qué
qué grande que es el Señor, qué gran diseñador que es Dios, que nos ha formado de tal manera que nosotros encajamos justo con el Espíritu Santo en nuestro espíritu y en nuestra conciencia. Vamos a leer el próximo versículo. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de Dios, no vamos a poder hacer muchas cosas realmente. Separados de Dios, lo que hagamos lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, con nuestras creencias, que podamos llegar a veces a incursionar. Hay personas que necesitan fe y buscan tal vez en una imagen, en alguna fuerza, vamos a decir, ocultista o lo que sea, porque a veces necesitamos llenar el vacío de nuestro corazón. Pero de la única forma que nosotros somos útiles y podemos llenar ese vacío de nuestro corazón es con el Señor. Acá su palabra lo dice claro. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de Dios nosotros no tenemos un propósito, pero junto con Él hay un propósito eterno, divino y que Él llena la totalidad de nuestra vida. Vemos que la verdad espiritual de la que estamos hablando se ha manifestado metafóricamente y orgánicamente en lo de la vid. Vemos que el Señor necesita mostrarnos para hacernos de una manera práctica el aprendizaje de su palabra. Vemos que pone la vid y que es un sistema biológico integrado. ¿Qué quiere decir integrado? Que tiene varias partes y que tiene una función. ¿Para qué? Para que yo entienda que necesito del labrador que cuida la tierra, que es Dios, que necesito de la vid, necesito ser la rama que pertenece a esa vid, pero necesito dar fruto. Puede ser muy bonito el árbol, puede ser muy bonita la planta, pero si la planta no da fruto, la planta no sirve. ¿O no? Puede ser muy bonita, pueden ser sus hojas muy frondosas, hojas muy verdes, pero no da fruto. Me pasó una vez con un árbol que teníamos acá en el fondo, porque vivíamos justamente acá atrás nosotros, y el Carlos había comprado un cítrico que era, en realidad en ese momento no sabíamos qué cítrico era. Y claro, el árbol llevaba como 2 años ya que no daba fruto y el árbol estaba grande, estaba lindo, bonito. Y yo, que no nos va a dar nada, le digo. Entonces en un invierno, no sé en qué momento fue, que me acerqué al árbol y no le dije nada, no le insulté por las dudas, pero me acerqué con un machete y le pegué un par de machetazos. Le pegué un par de machetazos y le dije, si vos no me das fruto el año que viene, yo te corto. Porque ya me había cansado. Yo digo, bueno, si al final lo tengo para que me dé fruto. Y el año siguiente dio frutos, dio pomelo. Yo no sé si fue la palabra o qué, pero le dio miedo al árbol y dijo, bueno, voy a dar fruto porque si no, no vivo más. Y a veces pasa eso con nosotros. El Señor necesita poner metáforas en nuestra vida para decirnos, vos necesitas ser podado, porque el que da buen fruto, por más que sea podado, va a dar mejor fruto. Por eso necesitamos ser podados por el Señor, porque si vos estás dando un fruto bueno, si el Señor entra a tu vida y trabaja con vos, vos vas a dar un fruto muchísimo mejor del que estás dando. Porque esto es algo que hacen todas las personas que cultivan, que trabajan las plantas. O sea, no es algo que el Señor implementó simplemente porque Él lo decía. Lo está fundamentando con su palabra. Su palabra es la verdad espiritual para nuestra vida. Amén. Bueno. En cambio, dice otro versículo que vamos a compartir, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que le obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Una clave es poder obedecer su palabra. Vamos a empezar con los frutos del Espíritu y vamos a leer el versículo en Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Nosotros por nuestra cuenta, como compartíamos recién, no podemos dar esos frutos de manera espontánea, sino que tenemos que trabajar con el Espíritu Santo para que Él pueda fortalecer y nutrir nuestras vidas. Vamos a pasar al primero de los frutos, que es el amor. El amor, vamos a leer en el versículo de 1 de Juan, Dios es amor.
No hay amor más genuino, no hay amor más único, no hay amor más trascendental que el amor de Dios. Dios te ama y Dios ha dado todo y va a seguir dando todo por amor simplemente a vos, por su amor. Es importante que entendamos que esto es un beneficio que nos da, dice. En esto conocerán lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El Señor no escatimó en nada. Entregó a su Hijo por amor a nosotros para que fuéramos redimidos del pecado, para que tuviéramos nuevamente acceso al cielo, porque se había cortado para nosotros por causa del pecado, pero hoy tenemos libre acceso a Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor que nos incita, que así como Él nos ha amado a nosotros, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y a veces parece de palabra algo muy lindo, pero de hecho hay que ponerlo a la práctica. A veces nos llevamos muy bien con las personas que están fuera de nuestro hogar, en nuestro trabajo, tenemos una excelente relación y amamos a las personas. Amarnos entre nosotros es lindo. Amar al que te ama es hermoso, pero amar al que no te ama, ese es el verdadero desafío del cristiano. Amar a aquel que muchas veces, como decía recién, a veces nosotros nos ponemos enemigos dentro de nuestra casa. ¿A quién? Y a veces a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y a veces con ellos no practicamos tanto este amor que viene de parte de Dios, sino que simplemente es como que tienen que soportar lo que yo soy. Soportar que mi vida es así, soportar que yo tengo problemas. Y no entendemos que lo que Dios quiere es que nosotros trabajemos con el fruto de su amor. Y que así como amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, porque hay un amor muy genuino en eso, también amemos a aquellos que nos odian, a aquellos que nos maldicen, a aquellos que no te quieren, a aquellos que si te ven pasar dan vuelta la cara, a aquellos que han hecho cosas en contra de tu vida. Porque déjame decirte que el amor es algo liberador. Lo que hace el amor en tu vida te va a dar libertad. Porque aferrado muchas veces en contra del amor está la falta de perdón. Entonces cuando vos no has perdonado en tu vida, no sé, voy a tirar personas, no crean que lo digo en base a nadie de este lugar, sino cuando con tu ex esposa, si no has perdonado a tu ex esposa, si no has perdonado a tu hermano, si no has perdonado a tu hijo, no has perdonado a tu hija, es ahí cuando se hace la manifestación de amor más grande. ¿Por qué? Porque el amor te trae libertad. Y el perdón no es algo que yo tengo que sentirlo. No, si yo siento lo voy a perdonar porque me ha hecho tantas cosas feas. No, si yo siento lo voy a hacer porque hoy no lo siento de hacerlo. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Vos decidís si querés ser libre o no. Vos decidís si querés poner este amor en obras o no. Esto te queda para vos. Yo esto lo he tenido que implementar y a veces he tenido que pedir perdón, aunque muchas veces yo no he tenido la culpa de cosas. Pero es de esa manera que Dios también trabaja en amor, porque amamos al otro, porque ya está, no queremos más conflicto. Se termina, pero ¿se termina cuándo? Cuando hay amor en nuestra vida y está el fruto del amor del Espíritu Santo. Yo quiero tener amor, más amor en mi vida. Ese fruto yo tengo que estar en contacto directo con el Espíritu Santo, quien va a hacer que el amor crezca en mí. No es que yo tengo que trabajar simplemente en hacer cosas, yo tengo que trabajar en mi relación con el Espíritu Santo, porque es Él quien nos da. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. O sea, mi forma de expresar el amor no es simplemente decirle, sí, te amo, mi amor, a mi esposo, por ejemplo, o a mis hijos. Es demostrarlo con hechos. Es ser una persona dócil en algunas cosas que necesitamos a veces bajar la guardia. Es ser amable, es ser compasivo también, ¿no? No buscar el pleito o el momento para pelear. Porque a veces pasa que venimos tan cansados de afuera, o criar hijos también cansa. Yo creo que las mamás me van a entender. A veces cansa y uno no está con el mejor ánimo y con el mejor humor. Pero es el amor el que nos infunde a ser mejor cada día. Es el amor el que me va a dar lo que necesite para ser una mejor mamá, una mejor esposa, es una mejor hija.
Amén. Bueno, vamos a leer. Porque somos creación suya, no solo debemos amar a los demás, sino también a nosotros mismos. Es importante que entendamos que nosotros nos tenemos que amar. Somos físicamente cuerpo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces es importante que yo ame lo que soy, que vos te ames a vos mismo, más allá de los defectos que podamos llegar a tener o las cosas que no nos gusten de nosotros, pero yo me tengo que amar de la misma manera que Dios me ama, porque Él ha entregado mucho por cada uno de los cuerpos que estamos en este lugar. Entonces para Él nosotros somos importantes, tenemos un gran valor, no somos poca cosa y Dios quiere que nosotros nos amemos. Muchas veces las personas hacemos cosas y nos tenemos que pedir perdón a nosotros mismos porque hemos atentado contra nuestro cuerpo, hemos atentado muchas veces contra nuestra vida a través de hábitos que son tóxicos o nocivos para nuestra salud y a veces no podemos avanzar y no entendemos, pero es importante que nos amemos a nosotros de una manera como Dios nos ama. Vamos a pasar al siguiente, la alegría. La alegría tiene que ver con que no voy a estar todo el día con una sonrisa y no todo el día voy a estar tal vez alegre, ¿sí? Pero la alegría que viene de parte del Señor nos trae un gozo y un regocijo a nuestra vida que no lo puede traer otra situación. A veces hemos pasado situaciones en las cuales, por ejemplo, hemos tenido logros en la vida, personas que se han recibido, hijos que se han recibido, nosotros nos hemos podido recibir, o el nacimiento de un hijo, un casamiento. Todos esos eventos son situaciones que nos dan ¿qué? Alegría, nos dan gozo, en ese momento estamos súper bien. ¿Por qué? Porque es algo que hemos deseado y es algo que Dios ha puesto también para que nosotros podamos vivir la alegría. Pero hay una alegría que viene del Espíritu y que tiene que ver con el Señor. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, Él dispone todo para nosotros, para nuestro bien. Pero va a haber momentos, déjame decirte, que tal vez no vas a estar alegre, que vas a pasar situaciones difíciles, circunstancias dolorosas, donde la alegría se va a empezar a opacar. Pero es ahí donde yo tengo que aprender a depender del Espíritu Santo. Y decir, Espíritu Santo, a mí me pasa esto, estoy triste, ayúdame. Porque ¿sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a ayudar. Y a veces vos no vas a entender, pero vos vas a estar bien, vos vas a estar con alegría y vos vas a decir, tengo un montón de problemas, pero gracias al Señor estoy confiando y estoy con alegría. Dice la palabra en Hechos, dice, aquella ciudad se llenó de alegría. Samaria aceptó la palabra del Señor y allí comenzaron a surgir un montón de milagros. Empezaron a haber sanidades, personas fueron liberadas de espíritus inmundos. Y vemos que, ¿qué pasó? Aquella ciudad se llenó de alegría. El conocer a Dios, el que vos conozcas a Dios, te tiene que llenar de alegría. Amén. El que vos conozcas al Señor te tiene que llenar de alegría, de gozo. ¿Sabes por qué? Porque después de esta vida nosotros tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. O sea, las cosas no terminan acá, las cosas no paran en este momento. Si nosotros partimos mañana, sabemos que tenemos un Dios que nos va a esperar con los brazos abiertos. Entonces, es algo maravilloso que nosotros podamos vivir de esta manera, libres, pero también aceptando que su amor nos produce alegría. Después, más adelante, en la misma historia, en Hechos 8:39, Felipe le explicó el evangelio de salvación al eunuco. Y le explica el evangelio de salvación y él decide creer, decide bautizarse. ¿Y qué dice ese versículo? Siguió alegre su camino. O sea, la salvación a nuestra vida tiene que traer la alegría que proviene del Espíritu Santo de Dios. Si yo soy una persona que conozco a Dios y conozco la salvación, tengo que entender que mi vida no termina acá y ahora. Hay que vivir, mucha gente a veces dice, hay que vivirla toda porque es la única, porque después de esta vida no hay otra. Al contrario, tengo que cuidarme en muchos aspectos de mi vida porque hay otra vida eterna. Esa sí es una vida eterna. Esta es una vida temporal y terrenal, donde vamos a
ver si en nuestra vida están estos frutos del Espíritu. Y el Señor nos va a recibir en sus brazos. Hermanos míos, el Señor los ama a cada uno de ustedes. Si vos has venido con falta de amor en tu corazón y en tu vida, déjame decirte que Dios te ama. Y te ama y va a dar todo por vos. Vamos a pasar al otro fruto. La paz. Bueno, la paz significa tener tranquilidad en nuestro corazón, ¿no? Y experimentar una quietud interior. ¿Qué quiere decir la paz? Que no me va a preocupar nada, que voy a ser indiferente a las demás cosas, voy a hacer como que cierro los ojos para que nada me altere. No, nosotros tenemos que tener paz en medio de la dificultad. Paz en medio de tormentas. El Señor cuando estaba en la barca y había una tormenta, Él no se inquietó por la tormenta. Él siguió durmiendo. Y a veces las circunstancias que nos rodean nos van a venir a zamarrear un poco. Pero nosotros tenemos que seguir enfocados en Él, que la roca es Él. Y saber que Él nos va a traer esa paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez yo no lo voy a entender, pero va a haber paz en mi vida y en mi corazón que va a sobrepasar mi entendimiento. Para mí no va a estar lógicamente correcto, pero para Dios Él puede hacer como quiera, porque espiritualmente Él no tiene límites para nosotros. Bueno, como habíamos comentado, que la paz no proviene del resultado de que cambien nuestras circunstancias. Pablo escribió, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Pablo ha sido como un pilar para el Evangelio y él cuando dijo eso estaba preso, en el peor lugar que una persona puede llegar a estar, preso. Y aún en la cárcel, donde es un lugar muchas veces inhóspito, sucio, porque vamos a decir la verdad, estamos rodeados de personas que han hecho cosas muy malas, aún allí Pablo tenía paz. Entonces, la paz no va a depender de dónde yo esté. La paz, ¿sabes de quién va a depender? De con quién yo esté. De eso tiene que depender tu paz y mi paz. De que yo tengo que estar conectado constantemente con el Espíritu Santo y que toda tribulación, toda angustia, toda ansiedad no me va a separar de su amor, no me va a separar de la paz que Dios tiene programada para tu vida. Dale un aplauso al Señor si has recibido esa palabra porque eso es para vos esta mañana. Vamos a ir a la paciencia. La paciencia, ahora sí, la paciencia, recién medio impaciente me fui, pero ahora estamos de vuelta. La paciencia puede cambiar a veces con rapidez en nuestra vida, la paciencia a veces puede alterarnos. Si yo me estoy bañando y de repente me sale el agua fría, quiero ver la paciencia de muchos. Si estoy en mi casa y se me rompe el lavarropa, si voy por la calle y se me rompió el auto, que esas cosas suelen pasarnos, son cosas improvistas y errores y fallas que ¿qué provocan? Que yo pierda mi paciencia, que yo me enoje, se me pasó el micro y yo tenía que llegar puntual y voy a llegar tarde. Esas cosas que hacen que ya empiece el enojo a vivir en mí, que ya empiece a quejarme, ¿sí? Que ya empiece a estar intranquila de que cómo va a ser todo después. Entonces la paciencia nosotros tenemos que trabajarla porque Dios no está apurado. Dios espera que a través de la paciencia nosotros trabajemos todas estas cosas, para no aferrarnos a sentimientos, a emociones. A veces hemos cometido errores porque nos ha faltado paciencia, porque no hemos sabido esperar, porque a veces hemos hablado en el momento incorrecto, porque a veces hemos hecho algo que no lo teníamos que hacer. Tal vez lo que vos querías hacer era bueno, pero no era el momento. Y a veces nosotros no sabemos esperar. Dios no nos apresura, no nos empuja para que nosotros actuemos, pero nosotros tenemos que entender que Él es paciente con nosotros y que tenemos que esperar los tiempos para cada cosa de nuestra vida. A veces ahora yo veo que los jóvenes están, bueno, anda, no te cases, anda a convivir, probá y si te va bien, bueno, listo, ya está, te fue bien. O, ¿para qué vas a esperar a casarte para tener relaciones sexuales? Tenerlas antes. Entonces ya conocí a la persona, entonces ¿qué hacemos? Rompemos la paciencia porque no sabemos esperar, porque no esperamos los tiempos necesarios. ¿Y después qué viene de todo esto? Después viene la consecuencia. Porque cuando actuamos mal de manera precipitada, obramos mal, también vamos a ver una consecuencia.
Entonces Dios quiere que nosotros seamos personas pacientes en el tiempo necesario. Vamos a otro fruto, la amabilidad. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Este versículo es para varios, incluida yo. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos. Eso sale en Timoteo. Y la forma de demostrar amabilidad es no peleando. A veces hay cosas que nos generan como que nos alteran un poco. A mí me pasaba, cuando se me metía alguien en la fila. Cuando iba a pagar algo en el supermercado, varios se ríen. A mí me parece que acá hay varios como yo. Y se pone alguien adelante. Y a mí como que digo, pucha, no se dio cuenta que somos un montón los que seguimos para atrás. Y como que he empezado a practicar esto de la amabilidad, de decir, no, ya está, yo no voy a arruinar mi día, no voy a arruinar mi integridad por una persona que se puso ahí, ya está. Si otra persona le dice, bueno, pero yo no quiero ser una persona de estorbo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que podemos reaccionar mal y que una persona puede estar viendo nuestra actitud también. Y si yo digo que soy discípulo del Señor y que por mis frutos me van a conocer, yo no puedo tener un fruto de pelea y de contienda, porque también me está mirando el Señor. Entonces lo que yo haga tiene que estar alineado a Él, por lo menos dentro de lo que pueda. Y dentro de lo que esté a mi alcance también. Pero si yo veo que eso me molesta, bueno, ya está. Tengo que también decirle, Señor, trabaja en mí porque no puede ser que por cualquier cosa se me vaya la amabilidad. Después otro versículo dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Bueno, la respuesta amable dice calma el enojo. ¿Cuántas veces hemos estado discutiendo y en vez de bajar un poco un cambio, nos hemos puesto a la altura de la pelea? No importa dónde sea, en el trabajo, en la familia, esto va para cualquier área de la vida. Y en vez de bajar un cambio, nos hemos subido al mismo tono que nos estaban peleando y todo termina peor. La forma de calmar esas situaciones es también yo poner amabilidad de mi parte y decir, no, yo esto tengo que ceder, o por lo menos decir, mira, hablemoslo después, ¿te parece que lo hablemos en otro momento, que vos no estés así? Porque a veces, cuando las cosas ya vienen mal, las conductas tóxicas, las malas conductas, se aprenden rápido, se contagian muy rápido. Alfred, si podés ir pasando, se contagian. Pero las conductas buenas nosotros tenemos que aprenderlas y practicarlas y practicarlas. ¿Cuántas veces se nos pega algo malo? Las malas palabras. Las malas palabras es algo que se te pega ahí nomás. Y vos no tenés que hacer un esfuerzo para insultar, ¿o no? Te empieza a salir solo. Uno te pegaste el dedo con, no sé, el martillo, te pegaste en un dedo con un martillo, te clavaste un tornillo, lo que sea, y sale solo eso. Pero el practicar el fruto del Espíritu es que yo me conecte constantemente con el Espíritu Santo y Él empiece a trabajar cada fruto que tengo que dar yo como cristiano. Vamos a pasar al otro. Ese ya lo leímos. Vamos a la generosidad y la bondad. La generosidad es el amor en acción. La generosidad es el acto de una persona que te ama y que quiere darte algo que vos necesitas en un momento determinado de tu vida. A mí nos pasó con Carlos hace muchos años, el Andrés era chiquito, era bebé, y nosotros nos alcanzaba el dinero para lo justo, no nos sobraba, pero tampoco nos faltaba, ¿sí? Gracias al Señor nunca tuvimos necesidades. Él suplió todo, y en esto de suplir Dios también pone la generosidad en los hermanos de la iglesia, en personas que a veces te conocen poco o mucho, y ponen esa generosidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verlo a Dios. Porque yo vi al hermano generoso, ahí les voy a comentar qué fue que nos dio, pero yo lo vi al hermano generoso, pero yo lo vi al Señor en el acto de él, porque solo Dios sabía lo que nosotros estábamos pasando. Entonces yo lo veo al Señor cuando hay alguien así en la vida de cualquier persona. ¿Qué es la generosidad? El hombre trabajaba en una empresa muy grande y a él le daban la posibilidad de sacar lo que quisiera de la empresa.
Entonces él le dijo que él iba a sacar pañales todos los meses hasta que el Andrés dejara los pañales. Entonces el hermano todos los meses venía a la iglesia y nos traía el paquetón inmenso que nos alcanzaba para todo el mes. Entonces nosotros no compramos pañales, porque él sintió en su corazón y él nos dijo que era de darnos para el Andrés. Entonces yo ahí veo el amor de Dios. El amor de Dios en acción es esto, es la generosidad, es el dar. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso muchas veces. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que es la generosidad que viene de parte de Dios a través del fruto de un hermano. Vamos a la fidelidad. La fidelidad del creyente. Esto es una clave. Nosotros, cuando estamos con una persona o conocemos o empezamos a formar vínculos, ¿qué esperamos de la otra persona? Que sea fiel a nuestra amistad, fiel a nuestro compromiso, a nuestro matrimonio, fiel en nuestras relaciones, porque la palabra fidelidad es confianza. Y yo tengo que creer que Dios es fiel. Él fue fiel primero conmigo. Y aunque me resulte difícil a veces serle fiel, yo tengo que poner todo de mí para poder confiar en Él, porque Él ha prometido grandes cosas para las que son fieles a Él. Abraham fue un amigo de Dios. Abraham no solamente escuchaba a Dios, sino obedecía a Dios. La clave está en mi obediencia con Él. Y yo decido obedecer cuando confío. Si vos no confías en Dios, se te va a ser difícil obedecerlo. Porque uno obedece a quien confía. Entonces, es tiempo de que seamos fieles a Él, de que confiemos en Él y de que entreguemos toda nuestra vida en completa a Él. Y Él va a ir haciendo lo que necesite para nosotros. La fidelidad es una señal de madurez. La madurez que quiere Dios que lleguemos, que es un paso a paso, no es algo que de un momento al otro yo tengo el fruto, sino que es un paso a paso. El fruto dentro de la vid, no veo hoy la vid y al otro día veo la uva. No, va a dar su proceso hasta que esa uva esté madura, ese fruto esté agradable, ese fruto ya esté listo. Con nuestra vida pasa lo mismo. No es los dones, por ejemplo, lo vamos a hacer en un ejemplo. Lo que hablaba la pastora Susana la vez pasada, los dones sí son un regalo de Dios. Es como un árbol de Navidad. Yo pongo el árbol, le voy poniendo los adornitos y ya está. Los frutos del Espíritu es como un árbol natural que va a tomar su tiempo en producir el fruto, pero lo va a dar si nosotros estamos aferrados al Espíritu Santo. Dice su palabra que si nosotros somos fieles en lo poco, ¿qué va a hacer Él? En lo mucho te pondré, dice su palabra. O sea que si nosotros tenemos fidelidad en lo poquito que tengamos, y esto poquito puede ser cualquier cosa, nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestras cosas materiales, nuestra área monetaria. Si yo soy fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo alto, sobre mucha responsabilidad. El Señor ha visto tal vez en vos la fidelidad y el Señor te va a recompensar por esa fidelidad. Pero tiene que verse en nosotros qué administramos, cómo lo administramos, de qué manera lo hacemos. Y Él nos va a dar mucho, dice la palabra. La semilla cuando se planta es una semilla que se da por fe. Cualquier plantador, cualquier sembrador que planta una semilla, él ya cree dentro de sí que eso ya va a dar fruto, que eso va a ser un árbol, que eso va a ser una planta, que va a ser una verdura, lo que sea. Pero él ya sabe que eso va a dar fruto. Todavía no lo ve, pero el sembrador ya lo está creyendo. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Él, aunque todavía no veamos, pero va a venir una cosecha abundante para nosotros. Porque hay semilla que ha sido plantada y tal vez nosotros no lo veamos, lo vean otras generaciones, pero esa semilla está ahí y el labrador es Él. Vamos a ir a la humildad.
La humildad, creo, una palabra que redondea este concepto, la humildad es ser agradecidos. Si yo soy una persona agradecida con Dios, si soy una persona que realmente soy agradecido con los demás ¿en qué sentido? Si hay alguien que te ayuda, dale las gracias. Si hay alguien que ha estado en los momentos difíciles, porque no simplemente todo significa que tengan que ser cosas materiales, la presencia, dale gracias. Porque el Espíritu Santo también ha pensado en vos, porque ha usado personas para que lleguen a tu vida de manera que nosotros nos hagamos más humildes. Porque a veces necesitamos romper con el egocentrismo, con lo que yo pienso, con lo que yo creo y lo que Dios quiere y bueno, que espere. Entonces la humildad nos va a dar una grandeza de espíritu a nosotros. Tenemos que ser personas humildes, personas que tal vez no las sabemos todas. Y nuestro deseo de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Yo veo muchísima gente dentro de la iglesia que me comentaba, ¿cómo es lo de la academia? ¿Cómo es? Ese deseo, aunque ya sepan, hay gente que me lo pregunta y hay gente que sabe un montón. Y esa humildad de reconocer que hay palabra nueva, que hay cosas que todavía tienen por aprender, eso es una señal de humildad. Porque saben que tienen que reconocer que no las sabemos todas. Y que todavía estamos en este mundo y mientras estemos en esta tierra, la humildad tiene que crear grandeza en nuestros corazones. Viviríamos en un mundo mejor si fuera un mundo más agradecido, más convaleciente a lo que le pasa al otro, más humildes. Pero a veces nos cuesta reconocer la obra de Dios. Nos cuesta reconocer que hay alguien que está al lado tuyo y que te está dando la fuerza, el ánimo en momentos difíciles. Dale gracias, que hoy no termine el día sin que vos le des gracias a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a quien le tengas que dar gracias, porque eso te va a hacer más humilde a vos. A veces nos guardamos el dar las gracias, el agradecer. Y por último, vamos al dominio propio. El dominio propio dice en uno de los versículos, Pablo comentaba las acciones pecaminosas, dice que son claras, dice, inmoralidad sexual, libertinaje e impureza, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, ataques de furia, ambición egoísta, desacuerdos, facciones, envidia, embriaguez, orgías y todo lo que se le parezca a esto son acciones que el Señor aborrece. Entonces el dominio propio es dominarme a mí mismo, pero no puedo a veces dominarme a mí mismo. Yo necesito que el Espíritu Santo dé el fruto en mi vida para que yo pueda dominar mis deseos de hacer lo malo muchas veces, mis deseos de ser egoísta, mis deseos de apartarme de Él, mis deseos de creer que dependo de mí misma cuando no dependo de Él. Y vemos que por alguna razón los frutos del Espíritu comenzaron en el amor y terminan en el dominio propio. Y acá encontré una palabra muy bonita, que la habilidad de autocontrolarse llega como el resultado de nuestro crecimiento en las 8 cualidades anteriores de los frutos del Espíritu. Yo quiero tener dominio propio de mi lengua, de mis actos. Tengo que ser la consecuencia de todos los frutos que vimos. Y ahí va a llegar el dominio propio a nuestra vida. Jesús usó todos los frutos para enfrentar a personas y para enfrentar situaciones difíciles. Jesús fue quien pasó por todas las situaciones, pasó tal vez por ira, pero no la demostró amabilidad. Lo escupieron y el que demostró amor. Las personas le gritaban cosas, lo humillaron y él que seguía demostrando humildad, se humillaba. Entonces él pasó por todo. De la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos como Jesús. Que aunque andemos en momentos difíciles, Él está preparado para decirte, yo tengo los frutos del Espíritu Santo y ese fruto no va a quedar ahí. Porque ese fruto es la evidencia de que Dios ama a otra persona. Porque en realidad el fruto no te glorifica ni te engrandece a vos. El fruto lo engrandece a Él.
Entonces, cuando otras personas vean en vos que hay un amor que ha cambiado, que hay algo que en tu vida ha cambiado, que no es tuyo, es tu relación con el Espíritu Santo y que Dios está usando para que tu vida sea transformada, para que la vida de otra persona sea transformada. Recuerden que en el fruto hay semilla y esa semilla va a otra persona y ahí empieza a trabajar el Señor de vuelta como el labrador. Hermanos, esta mañana vamos a tomar un compromiso, aquellos que quieran y que deseen pasar al altar y decir: Señor, yo sé que en esto fallo, porque la mejor respuesta que le podemos dar a veces a Él es esa, decir: Señor, yo sé que fallo en mi fe, yo sé que fallo en que a veces no soy una persona amable, yo sé que fallo porque no manifiesto el amor como vos querés, sino como a mí me parece. Yo te pido que pases y que vamos a orar y vamos a alabar al Señor para que el Espíritu Santo esta mañana te visite.